Buenos días, voy a empezar a grabar el tema de biotecnología para ir avanzando. No se sabe cuándo vamos a volver, igual es principios de mayo, mitad de mayo, y por si acaso vamos a ir avanzando. Supongo que ya habréis oído noticias de la modificación de la fecha de la EBAU, será a partir del 22 de junio, al menos 2 semanas después de lo previsto, y se supone que el examen de la EBAU va a estar modificado para que podáis vosotros seleccionar las preguntas que mejor os estén adaptadas para vuestros conocimientos y estudios. Bueno, esto ya que voy a empezar a dar entrará en el último examen de la tercera y última evaluación junto con la inmunología. Os mandé una foto con todos los apartados de este tema. Es un tema bastante amplio. El primer apartado ya os dice que eran los virus. Bueno, os voy a ir diciendo lo más importante que os tenéis. Bueno, empezaríamos en la página 360, pero de esa página lo único que hay que saberse es la definición de un microbio o de microorganismo. Un microbio o microorganismo sería un ser vivo. Bueno, en el caso de los virus, ahora veremos que no podría considerarse un ser vivo, pero la definición sería materia viva, mejor que ser vivo, materia viva de tamaño microscópico, un ser vivo de tamaño microscópico. Es decir, para poderlo observar necesitamos de un microscopio óptico o incluso un microscopio electrónico, como en el caso de un virus o un virión. Es lo único que hay que saberse de la página 360. De la página 361, ahora os voy a explicar lo que hay que saberse. El primer apartado sí, el origen de los virus, sin embargo no hay que saberse. Podéis leer, pero no hay que saberse. Bueno, primero sí, ¿qué es un virus? Bueno, es un virus no se puede considerar, como hemos dicho, un organismo vivo como tal. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra aislado de la célula que parasita, no tiene ni función de nutrición, no es capaz de realizar metabolismo propio porque no tiene estructuras enzimáticas ni tampoco estructuras celulares que le permitan desarrollar metabolismo, y tampoco tiene una función de relación como tal. Aunque los virus tienen receptores en su superficie con los cuales son capaces de unirse a la superficie de las células que van a infectar, esta unión no es buscada de manera intencionada por el virus, sino se produce de manera casual o fortuita. Por lo tanto, no se puede considerar una función de relación como tal. En cambio, la función de reproducción, cuando está el virus aislado, en el momento que está aislado es una materia totalmente inerte que se llama virión, o también se llama partícula vírica, está suelto, no está unido a una célula. En este momento no es capaz de reproducirse porque no tiene el equipo enzimático necesario para ello, ni la materia ni la energía para ello. Sin embargo, cuando se introduce o bien solo su genoma, es decir, su material genético, o en algunos casos la totalidad del virus completo, genoma más sus proteínas que la envuelven en el interior de una célula a la que parasitan, en este caso utilizando la materia y las biomoléculas de la célula parasitada, la energía en forma de ATP o GTP que le proporciona a la célula parasitada y sus estructuras celulares, por ejemplo los ribosomas, el equipo enzimático de la célula, la RN polimerasa, la RN polimerasa de la célula parasitada, conseguirá reproducirse dando lugar a muchas copias del mismo virus y provocará finalmente su reproducción. Por lo tanto, cuando está parasitando una célula sí que tiene función de reproducción. Cuando está de manera aislada no tiene capacidad de reproducción. Por lo tanto, los virus se podrían considerar como parásitos intracelulares obligados, para que necesitan siempre las estructuras, equipamiento enzimático, materia y energía de la célula para reproducirse.
También son considerados los virus agentes infecciosos acelulares, porque infectan células, pero ellos mismos no son células, no tienen estructuras celulares, no tienen orgánulos celulares, ni tienen equipos enzimáticos propios de las células. Bueno, otra característica de los virus es que son microbios, es decir, son seres vivos que solo pueden observarse en este caso solo por microscopio electrónico. Tienen un tamaño mucho más reducido que el de las células. Se considera que los virus más grandes tendrían 10 veces menos tamaño que las células bacterianas más pequeñas. Un ejemplo os pone en el libro que los virus más grandes podrían tener un diámetro aproximado de unos 2500 angstrom, es decir, 250 nanómetros, mientras que una célula bacteriana de las más pequeñas, como E. coli, tendría una longitud aproximada de unos 25.000 angstrom, es decir, de unos 2500 nanómetros. Bueno, los virus se distinguen dos fases en los virus, la fase que se llama extracelular y la fase intracelular. En la fase extracelular los virus se llaman viriones o partículas víricas y en realidad, como no tienen equipos enzimáticos propios que les permitan el metabolismo ni tampoco la función de relación de manera intencionada, ni tampoco de manera aislada son capaces de reproducirse, se consideran como materia inerte, es decir, materia no viva. En cambio, la fase intracelular se produce cuando de manera casual los receptores de la superficie del virus entran en contacto, reconocen receptores de la superficie de la célula que parasitan y introduciendo su genoma únicamente en su interior, en algunos casos, en otros tipos de casos, introducen tanto su genoma como la cápside que rodea el material genético de naturaleza proteica, utilizando el equipo enzimático y las estructuras y orgánulos celulares, materia y energía de la célula, se reproducen dando lugar a copias del virus. Bueno, por lo tanto en esta fase sí que tenían capacidad de multiplicarse y de reproducirse. Bueno, clasificación de los virus, pues hay varios tipos de clasificaciones. Uno, según el tipo de célula que parasiten de manera obligada. Así encontramos los virus bacterianos o más conocidos, y mejor que os acordéis este nombre, de los bacteriófagos, cuando parasitan células bacterianas para reproducirse, virus vegetales que parasitan. Un ejemplo de bacteriófagos que lo hemos visto ya en clase, por ejemplo, es el T2 que parasita Escherichia coli. Luego teníamos los virus vegetales que deben parasitar células vegetales para reproducirse. Un ejemplo es el virus del mosaico del tabaco. Y el tercer tipo serían virus animales. Son aquellos que deben parasitar células animales para reproducirse. Aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el coronavirus, que está últimamente el que nos está provocando estos graves trastornos. Pero, por ejemplo, tenemos los herpesvirus, el virus de la gripe, el virus del sarampión, el virus del SIDA, de la hepatitis, etc. Bueno, el segundo tipo de clasificación sería según el material genético que tengan estos virus. Así se clasifican en dos grandes grupos: virus ADN, si llevan ADN, o virus ARN cuando su material genético es ARN. Y una última clasificación también muy importante sería virus con envoltura y virus sin envoltura. La envoltura también se llama cubierta membranosa o envoltura membranosa. Es una doble bicapa lipídica, una bicapa lipídica similar a la idéntica prácticamente a la membrana celular. En este caso, por ejemplo, virus con envoltura o con cubierta membranosa serían, por ejemplo, el retrovirus o el retrovirus como el virus del SIDA, o también, por ejemplo, el virus de la rabia también tendría envoltura, o el virus de la gripe, de la hepatitis,
o el coronavirus. El coronavirus también tiene una envoltura lipídica. Una característica, por ejemplo, de los que tienen envoltura lipídica es que son sensibles a la acción de los detergentes, por ejemplo, el jabón. Por eso, por ejemplo, con el coronavirus recomiendan para desinfectarnos las manos y no contagiarnos, lavarnos continuamente las manos con jabón. En este caso, los detergentes producirán una dispersión de la capa lipídica que le rodea, impidiendo que de esta manera puedan unirse e infectar a células. Por lo tanto, no tendrán ya capacidad infecciosa. En cambio, los virus sin envoltura, que no tienen rodeando la cápsula que rodea el material genético proteica una doble capa lipídica, en este caso no actuarán sobre ellos los detergentes ni los jabones. Bueno, en cuanto al origen de los virus, como os he dicho, esto no entra, no hace falta que lo estudies para el agua. Lo voy a comentar un poco rápidamente. Hay tres teorías sobre el origen de los virus. Una se llama la teoría de la regresión celular. En este caso se considera que los virus se originaron a partir de células muy sencillas que eran parásitas intracelulares obligadas. Es decir, eran normalmente bacterias muy sencillas como por ejemplo las clamidias actuales o las riquecias que deben para reproducirse deben introducirse de manera obligada en otras células normalmente eucariotas. En este caso lo que ocurrió que a partir de estas células bacterianas tan sencillas que eran parásitas intracelulares obligadas, por evolución fueron eliminando estructuras celulares que ya no necesitaban y se quedaron únicamente con el genoma del virus, un genoma del virus con los genes que necesitaban y las proteínas que les cubrían y que les servían de receptores que envolvían el material genético. Con lo cual al final se convirtieron en virus por evolución, porque los otros genes y las otras estructuras celulares no las necesitaban porque parasitaban continuamente células. El segundo teoría es la teoría de la coevolución, es decir, desde los orígenes de los virus y las bacterias y células eucariotas se supone que de manera casual aparecieron también simultáneamente en las células los virus por asociación de ADN o ARN con material protector que los envolvía, que eran polímeros de determinadas proteínas que formaban su cápsida proteica que les cubría y les subía como receptores. Y de manera paralela a la evolución de las células, estos virus fueron evolucionando de manera paralela a las células, ya que debían infectar a estas células para introducirse en su interior y reproducirse. En la tercera sería la teoría del origen molecular celular. En este caso, lo que se propone en esta teoría es que fragmentos del genoma de una célula eh, escaparon, escaparon de esta célula asociándose con determinadas proteínas para formar las partículas químicas. Eso sería por escape de fragmentos del genoma de una célula. Bueno, ya os he dicho que el origen de los virus es curioso, pero no hace falta que os lo sepáis. Bueno, la estructura de los virus de la página 362 sí que hay que sabérsela bastante bien. Yo diría que la página 362 y 363 cae muchísimo, sobre todo en la página 366, que son los ciclos de los virus. Bueno, la estructura de los virus se pueden distinguir tres grandes partes en la estructura de los virus. Uno, lo que es el genoma vírico, es decir, su material genético. Segundo, la cápsida proteica, que envuelve y protege al material genético, que es de naturaleza proteica. Y por último, lo que se llama cubierta membranosa o envoltura, que no lo tienen todo, en este caso no lo tienen todos los virus, solo algunos virus que son normalmente los más patógenos, los que provocan enfermedades más importantes. Bueno,
En cuanto al genoma vírico, es el material genético propio del virus que tiene los genes que codifican las proteínas del virus y le permiten también, utilizando los mecanismos de las células, materia y energía que parasitan, multiplicarse o duplicarse. El material genético puede ser, según el tipo de virus, algunos son ADN, una o varias moléculas de ADN y en otros casos una o varias moléculas de ARN. Lo que nunca se dará es que un virus en su interior contenga a la vez ADN o ARN. O tiene uno o tiene el otro, pero no tiene nunca los dos. Una diferencia, por ejemplo, con las células. Tanto si tiene ADN como si tiene ARN puede estar de varias formas. Puede ser monocatenario con una sola cadena o bicatenario con dos cadenas. Y tanto si es monocatenario como si es bicatenario puede ser lineal o circular. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, monocatenario lineal y otros monocatenario circular. En otros sería bicatenario lineal y en otros tipos bicatenario circular. Bueno, la cápsida proteica, es una estructura de naturaleza proteica que envuelve y protege al material genético del virus, es decir, al genoma vírico. Este va a tener dos funciones, una de protección del material genético para que no sea destruido, y segundo, va a tener una serie de proteínas que permiten, o glucoproteínas que permiten un reconocimiento específico de receptores situados en la superficie de la célula que van a infectar, a los que se unirán de manera específica y permitirán que el material genético pueda penetrar en el interior de la célula para reproducirse y para infectar la célula. La cápsida proteica está constituida por la sucesión de unas estructuras proteicas llamadas capsómeros, que se repiten una y otra vez para formar toda la estructura de la cápsida. Un capsómero está a su vez formado por subunidades que son cadenas polipeptídicas con estructura terciaria o globular que se llaman protómeros. Es decir, varios protómeros se asocian entre sí para formar un capsómero, y un capsómero o varios capsómeros de distintos tipos se asocian entre sí para formar, por asociación de ellos de manera simétrica y regular, una determinada cápsida. Según la forma de la cápsida, se clasifican en tres grandes tipos las cápsidas. Aquí tenemos una cápsida helicoidal, su forma es la de un tubo cilíndrico hueco, ya que en su interior debe albergar el material genético. El material genético en estos virus, para poder alojarse en esta estructura tubular, se enrolla en forma espiral, situándose en el interior de este tubo hueco. La pared de este tubo hueco, que es de naturaleza proteica en este caso, está formada por un solo tipo de capsómero. Este se repite, se polimeriza en miles de veces para constituir esta estructura tubular hueca en forma cilíndrica. Un ejemplo de un virus que tiene la cápsida helicoidal sería el virus del mosaico del tabaco. Bueno, cápsida icosaédrica, como su nombre indica, la cápsida que envuelve el material genético en este caso tiene forma de icosaedro. Como todos los icosaedros, es un poliedro que tendrá 20 caras que son triángulos equiláteros, todos iguales entre sí, y tendrá 12 vértices y 30 aristas. Bueno, en este caso, a diferencia de las de cápsida de forma helicoidal, tiene en cambio dos tipos de capsómeros distintos. Tiene los exones y los pentones. Exones, ¿por qué viene el nombre? De exo, que significa 6. Es decir, cada capsómero que sea un exón estará constituido por la unión estable de 6 proteínas globulares. Los exones forman las caras y las aristas de la cápside de forma icosaédrica. Y hay otro tipo de capsómeros que se llaman en estos
que se llaman los pentones. Como su nombre indica, pento significa 5, son capsómeros que están constituidos por 5 proteínas globulares o protómeros, unidas de manera estable. En este caso forman únicamente los vértices del icosaedro. Bueno, un ejemplo de virus con cápsida de forma icosaédrica estarían, por ejemplo, el virus de la faringitis, virus del resfriado común o virus de las verrugas. Con que os sepáis uno para poner como ejemplo sería suficiente. Y el último sería una cápsida compleja. Es decir, es una mezcla de las dos anteriores. Es decir, tienen dos partes. En realidad tienen dos partes. Tienen lo que se llama una cabeza y una cola. La cabeza, que aloja en su interior el material genético, en realidad es una cápsida que tiene forma icosaédrica y por lo tanto tendrá la estructura con exones y pentones igual que la que hemos dicho. Y en su interior aloja el material genético. Y tiene lo que es una cola. La cola es un tubo cilíndrico hueco, es decir, tiene una estructura helicoidal, similar a la primera que hemos explicado, es decir, con un tipo solo de capsómero que se polimeriza para dar una estructura tubular hueca. En este caso, eh, en su parte, en su extremo, tiene una estructura también de naturaleza proteica en forma de disco plano que se llama placa basal. Esta placa basal tiene a su vez colgando de ella dos tipos de proyecciones de esta naturaleza proteica, unas mucho más cortas que se llaman espinas caudales, que están en la cola, caudo viene de cola, y otras mucho más largas que se proyectan desde la placa basal, que son las fibras caudales. Las fibras caudales van a tener una función de fijación química por enlaces químicos del virus a la superficie de la célula que van a infectar, mientras que las espinas permitirán una fijación de tipo mecánica al clavarse en la superficie de la célula que van a parasitar, a la que se van a fijar. La cola tiene la parte más larga que uniría la parte icosaédrica de la cabeza con la placa basal que se llama vaina de la cola, y esta tiene capacidad de retracción o de contracción para contraerse primero y luego estirarse de tal forma que servirá para por su interior hueco inyectar a gran velocidad el material genético en el interior de la célula que van a parasitar y en la que se van a reproducir. Un ejemplo más característico de esta forma compleja son los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan y se reproducen en el interior de bacterias. Un ejemplo sería el bacteriófago T2, que parasita a las células bacterianas de Escherichia coli. Bueno, luego nos queda por último la cubierta membranosa o envoltura membranosa. En este caso ya os he dicho que no todos no todos los virus ni mucho menos tienen envoltura. Aquellos que la tienen son generalmente los más patógenos, es decir, los que provocan enfermedades más importantes. Varios ejemplos tenéis ahí, con que os sepáis algunos sería suficiente. Uno, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus tiene envoltura lipídica. Otro sería el virus del SIDA, otro el virus de la gripe o de la hepatitis, o el virus de la rabia. Con que os sepáis uno sería suficiente. Bueno, sería una estructura que envuelve a su vez por fuera a la cápsida proteica. En realidad es una envoltura lipídica, que es una doble capa lipídica similar a la membrana celular, tanto bacteriana como eh, eucariota. Es igual que la membrana porque en realidad es una parte de la membrana de la célula que han parasitado estos virus, y que al salir por una especie de exocitosis se envuelven en la cápside proteica que contiene en su interior material genético. Al salir por la exocitosis se envuelven de esta envoltura lipídica.
En esta doble capa lipídica están insertadas una serie de glucoproteínas muy importantes. Si habéis visto imágenes del coronavirus, serían estas proyecciones en forma de espículas que rodean toda la superficie del virus. Estas glucoproteínas, algunas ya estarían formando parte de la propia membrana de la célula de que han parasitado, pero en su mayoría han sido codificadas por genes del virus, y una vez que han sido sintetizadas en el interior de la célula, utilizando biomoléculas propias de la célula parasitada, migrarán desde el interior de la célula hasta la bicapa lipídica de la membrana de la célula que han parasitado, y en el proceso de exocitosis en estos puntos harán que el virus, al salir, se rodee de la bicapa lipídica de la membrana de la célula, en la que estarán insertadas estas glucoproteínas que se han unido previamente y que han sido codificadas por el genoma del virus. Bueno, ¿cómo entran estos virus en las células que van a infectar? En este caso, estas glucoproteínas de la superficie de la membrana van a unirse de manera específica a receptores de la superficie de la membrana, que serán normalmente glucoproteínas también de la membrana de la célula que van a parasitar, y una vez que se unen a ella, inducen un proceso de fagocitosis o endocitosis en la membrana de la célula, de tal forma que se fusionará la envoltura lipídica, debido a la misma naturaleza, con la bicapa lipídica de la membrana de la célula, y todo lo que es lo que se llama nucleocápside, es decir, me he olvidado decir que la nucleocápside sería lo que es el ácido nucleico del virus, es el genoma que tiene el virus rodeado de la cápside proteica. Entrará todo en su conjunto, la nucleocápside, en el interior de la célula parasitada. Luego el genoma se liberará en su interior de la cápsida y empezará el proceso de duplicación de material genético y de la síntesis de proteínas para dar lugar a nuevos virus. Bueno, si veis, tenéis una imagen en la página 362 de todos los tipos de virus que hemos comentado y las formas de la cápside. En el caso de la envoltura, tenéis la estructura donde veis las proyecciones, que son las glucoproteínas, la bicapa lipídica, y por debajo de la bicapa lipídica, que ya rodea a lo que es la cápsida proteica y en su interior el genoma vírico, hay una capa circular pegada a la bicapa lipídica por su cara interna, que se llama proteínas de la matriz. Sería un refuerzo internamente de lo que es la envoltura lipídica. Bueno, y pasamos a los ciclos de los virus. Esto cae muchísimo otros años en la EBAU, o bien cae en un esquema del ciclo lítico o del ciclo lisogénico. Bueno, para empezar, hacemos una pequeña introducción. Hemos dicho que los virus no tienen capacidad para realizar el metabolismo y por lo tanto no tienen función de nutrición de manera aislada de las células que parasitan, cuando se encuentran en forma de viriones o partículas víricas en el exterior de las células, ya que no tienen estructuras celulares ni tienen enzimas capaces de llevar a cabo el metabolismo de manera aislada. Tampoco hemos dicho que tengan función de relación propiamente dicha, puesto que sí que son capaces de unirse los receptores de la superficie de los virus de manera específica a receptores de la superficie de las células que van a infectar, para poderse introducir el material genético en su interior y poder reproducirse en el interior de la célula, pero esta no se produce de manera intencionada por parte del virus, no lo busca de manera activa, sino que se produce de manera casual o de manera fortuita. Y en función de reproducción hemos dicho que no tenían cuando están de manera aislada, pero cuando se introduce su genoma en el interior de la célula, tienen genes suficientes para sintetizar proteínas de la cápsida, utilizando los mecanismos celulares, ribosomas, biomolecular de la célula parasitada y su energía en forma de ATP y GTP,
y también sintetizan enzimas que necesitan, por ejemplo, para su multiplicación o para destruir distintas partes de la célula que parasitan. O glucoproteínas, por ejemplo, en los que tienen envoltura lipídica, que viajarán después de sintetizarse la envoltura a la membrana de la célula para cuando salgan por exocitosis formar su envoltura lipídica que rodeará al virus externo. Bueno, eh, bueno, hay dos grandes tipos de ciclos de los virus, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el libro solo viene en los casos de los bacteriófagos y en los gráficos también vienen los casos de los bacteriófagos. De hecho, normalmente los gráficos que ponen en los exámenes de la EBAU son de bacteriófagos, pero después de hablar de cada uno de ellos, yo os comentaré los casos para que lo sepáis también de lo que ocurre cuando virus que parasitan en células eucariotas. Bueno, empezamos con el ciclo lítico. El ciclo lítico, como su nombre indica, viene de lisis, que es rotura de la célula, destrucción de la célula. En este caso son virus que cuando se introducen en el interior de una célula que parasitan, después de multiplicarse ya directamente destruyen la célula que han parasitado y volverán a infectar otra célula para volverla a destruir. En cada ciclo de multiplicación destruyen la célula que parasita de manera inmediata. Bueno, hay varias fases, concretamente 5, que es lo que suelen poner, un gráfico como el que viene en el libro en la página 363 en los exámenes, y tiene 5 fases. Uno es la fase de fijación o absorción con D, absorción. Como su nombre indica, es la fijación del virus a la superficie celular que van a infectar. Ya hemos dicho que se produce de manera casual, no es de manera intencionada por el virus, pero tiene que haber un reconocimiento específico. Todo comienza con un tipo de fijación química de manera fortuita, mediante el establecimiento de enlaces químicos entre radicales de los extremos de los que hemos llamado espinas caudales, no, de las fibras caudales y fibras caudales, que son las proyecciones más largas, están unidas a la placa basal de la cola del bacteriófago y forman enlaces químicos con radicales de la superficie de la pared celular bacteriana. En segundo lugar, una fijación de tipo mecánica. Esta fijación mecánica es producida por las espinas caudales. Estas proyecciones más cortas de la placa basal de la cola de los bacteriófagos perfora como un taladro fijándose de manera mecánica sin enlaces químicos a la superficie de la pared celular bacteriana. Bueno, esto es el caso de los bacteriófagos, pero ¿qué pasa con las células, por ejemplo, los virus que parasitan células, por ejemplo, animales? Bueno, en este caso eh, hay los virus sin envoltura en la superficie tendrán una serie de proteínas que actúan, o glucoproteínas, proteínas en este caso, que se actuarán como receptores del virus. Estos se unirán mediante enlaces químicos a radicales también de la superficie de la membrana de la célula que van a parasitar, que actúan como receptores del virus. Eh, Normalmente se trata también de glucoproteínas de la superficie de las células, a las que reconocen específicamente y son capaces de establecer enlaces químicos con ellos. Una vez fijados, también pasarán a la fase de penetración que vamos a ver ahora. En el caso de los virus con envoltura, ya hemos dicho que tenían una serie de glucoproteínas, como en el caso de los coronavirus, que se proyectan insertados en la bicapa lipídica, y estos reconocerán de manera específica y formarán enlaces químicos con también radicales de normalmente moléculas de la superficie de la membrana de células, que normalmente se tratará también de glucoproteínas que forman el glucocático.
con función de reconocimiento de la célula. En segunda fase sería la fase propiamente de penetración. Bueno, vamos a explicar primero qué pasa con los bacteriófagos y luego con las células virus que infectan células animales. En el caso de los bacteriófagos, la fase de penetración comienza después de la fijación ya mecánica y química mediante la acción de unas enzimas presentes en la placa basal de la cola de los bacteriófagos, que son las lisocimas. Estas enzimas que también tenemos nosotros en nuestra saliva. Los animales la tenemos en la saliva y que destruyen las bacterias. Las lisocimas van a ir desintegrando la estructura de la pared celular bacteriana de tal forma que se va a ir perforando para que se pueda introducir la vaina de la cola a través de la pared, todo el grosor de la pared celular bacteriana hasta alcanzar la membrana celular bacteriana. Bueno, una vez que ha alcanzado la membrana y la perfora, la vaina de la cola se va a retraer, se va a contraer como un muelle y de tal forma que cuando se estire, cuando se vuelva a relajar, inyectará a gran velocidad el material genético por el interior de la vaina, que es hueca, de la cola, la inyectará el material genético en el interior del citoplasma de la célula bacteriana que van a parasitar. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que no está en el libro en las células animales. Bueno, en el caso que hemos dicho de los virus sin envoltura o sin cubierta membranosa, cuando ya se ha unido de manera específica las proteínas de su superficie por reconocimiento específico mediante enlaces químicos a glucoproteínas de la superficie de la membrana de la célula animal que van a parasitar, hay dos opciones. Unos, que al igual que los bacteriófagos, la cápside se queda fuera de la célula y únicamente inyectan en el interior del citoplasma de la célula bacteriana a través de su membrana lo que es el genoma vírico para que se reproduzca, y en otros casos menos frecuentes, en los virus desnudos sin envoltura, entrará también lo que es toda la nucleocápsida, es decir, el virus completo entrará en el interior de la citoplasma. En el caso de los virus con envoltura, lo que suele ocurrir una vez que sus glucoproteínas de superficie reconocen y se unen mediante enlaces químicos a glucoproteínas de la superficie de la membrana de la célula que van a parasitar, que actúan como receptores del virus, inducen en ella una fagocitosis, es decir, se fusionará la doble capa lipídica de la envoltura del virus con la doble capa lipídica de la membrana de la célula, y todo lo que es la nucleocápside por el proceso de fagocitosis, quedando la envoltura unida a la membrana que no entrará en la célula, pero toda la nucleocápside, es decir, el material genético rodeado por la cápsida, entrarán de manera completa en el citoplasma. Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe, el virus de la rabia, el coronavirus, etc. Bueno, la tercera sería la fase de eclipse. Esto es similar a lo que ocurre en la interfase, que había una fase de eclipse. Se llama fase de eclipse porque en realidad no se observan todavía en el interior partículas víricas completas en el interior de la bacteria parasitada o de la célula parasitada. Pero sin embargo existe una intensa y activa actividad metabólica. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar está produciéndose continuamente, utilizando la ARN polimerasa de la célula que han infectado, una transcripción de los genes del ADN o del ARN del virus, del material genético. Esta transcripción forma ARN mensajero continuamente que, utilizando los ribosomas de la célula infectada, van a sintetizar numerosas proteínas. Unas formarán los protómeros que se enlazarán entre sí para formar los capsómeros, que finalmente serán los que darán lugar a las cápsides que rodean el material genético. Pero también dan lugar a, por ejemplo, enzimas necesarias, por ejemplo, para la multiplicación o duplicación del genoma vírico, o también enzimas que se llaman
endonucleasas que lo que hacen es fragmentar por rotura de enlaces fosfodiéster el ADN del genoma de la célula que han infectado, produciendo su fragmentación del genoma de la célula e impidiendo su duplicación y la muerte en realidad de la célula al fragmentar su ADN. En segundo lugar, fabrican también unas proteínas enzimáticas que se llaman endolisinas, que serán muy importantes para romper la membrana y la pared celular bacteriana en el caso de las bacterias para poder salir de la célula una vez que se ha multiplicado. En el caso de las células de los virus que infectan células animales es el proceso bastante similar. En el caso de que sean virus ADN, pues directamente por la acción de las ADN polimerasas de la célula animal que han infectado, pues darán lugar a copias de ADN para formar el material genético de los nuevos virus. Para realizar la transcripción, pues utilizarán la ARN polimerasa de la célula animal infectada para transcribir los genes en forma de ARN mensajero y sintetizar sus proteínas. En el caso, por ejemplo, de algunos virus, por ejemplo, los retrovirus como el virus del SIDA, que son virus ARN, con ellos en el interior de la cápsida, junto al ARN, la molécula de ARN, viaja siempre una enzima que han sintetizado en la infección previa de la célula que han infectado y matado anteriormente, que es una enzima que se llama la transcriptasa inversa. En este caso, a partir del ARN, utilizando esta enzima que viaja con el virus y que no tiene la célula que han infectado, porque no lo tiene ninguna célula eucariota, porque no la necesita esta enzima, van a hacer el proceso inverso a la transcripción, es decir, del ARN se hará una copia de ADN. A partir de este ADN ya se podrán fabricar, utilizando la ARN polimerasa, transcripción de sus genes en forma de ARN mensajero. Y a su vez, esta copia en negativo, que sería el ADN, da una copia en positivo, copias en positivo que serían, utilizando la ARN polimerasa, que son nuevas moléculas de ARN completo que formarían el genoma de ARN de los virus ya multiplicados. Otros virus son ARN, ya vimos, utilizaban otra enzima que se llama la replicasa del ARN y lo que hacen es utilizar su propio ARN ya como ARN mensajero o bien para multiplicarse o formar nuevos ARN mensajeros utilizan la enzima que viaja con ellos, que es la replicasa del ARN, y esta dará copias completas del genoma vírico en forma de ARN negativas que a su vez darán lugar por la acción otra vez de la replicasa del ARN en copias ya positivas del ARN. Bueno, luego ya vendría la fase de ensamblaje. La fase de ensamblaje, como su nombre indica, cuando ya ha finalizado prácticamente la formación de proteínas de la cápsida, lo que hacen es estas proteínas se van uniendo estos protómeros para formar capsómeros. Estos capsómeros a su vez se unen para formar la cápsida proteica, que en su interior incluirá una molécula de genoma vírico que para poder coger se enrolla y se pliega sobre sí mismo, formando ya partículas víricas completas o nucleocápsidas. En el caso de los virus con envoltura animales, la diferencia será que en esta fase también habrá glucoproteínas que viajarán desde el retículo endoplasmático rugoso y desde el aparato de Golgi viajarán hasta en el interior de vesículas, la superficie de la membrana de las vesículas hasta la membrana celular, y ahí quedarán insertadas estas glucoproteínas víricas que son codificadas por género del virus en la superficie de la membrana
para cuando se produzca la salida del virus por el proceso similar a la exocitosis, queden insertadas en la bicapa lipídica que rodeará a la cápside y formará su envoltura lipídica o cubierta membranosa. Bueno, y luego tenemos la fase de lisis o de liberación. En esta, como su nombre indica, se va a producir la destrucción de la membrana y en el caso de las células bacterianas, de los bacteriófagos, también se va a producir la destrucción de la pared celular bacteriana para facilitar la salida de los miles de partículas víricas una vez realizada la replicación, o sea, la multiplicación del virus. Esto se produce gracias a las enzimas endolisinas que han sido codificadas durante la fase de eclipse por los genes del propio virus. Estas endolisinas van a romper primero la membrana celular y posteriormente estas enzimas van a romper la pared, todo el grosor de la pared celular bacteriana en distintos puntos, provocando la rotura de la membrana y pared celular bacteriana y salida de los virus al exterior para convertirse en viriones o partículas víricas que infectarán nuevas células para reproducirse de nuevo. En el caso de las células animales, esta lisis o liberación ya hemos dicho que había dos tipos. Una en la que actuaba de manera similar, es decir, que se fabricarán endolisinas que romperán la membrana de la célula animal saliendo por rotura de la membrana al exterior, y en otros casos lo que ocurre es que salen por un proceso de exocitosis. Este es el caso de los virus con envoltura. Viajarán a la subcara interna de la membrana de la célula y allí inducirán la imaginación de la membrana para producir una exocitosis y quedarán rodeados de una capa de los restos de la membrana de la célula que han parasitado, que constituirá la bicapa lipídica de su envoltura y en la que estarán insertadas, de manera previa se habrán insertado glucoproteínas que ha codificado el virus y que le servirán de receptores para infectar a nuevas células de manera específica. Bueno, luego tenemos lo que es el ciclo isogénico, que tenéis también en un gráfico. En esta la diferencia es que estos virus se llaman profagos o virus atenuados. ¿Por qué se llaman así? Atenuados son virus débiles, digamos, porque lo que hacen es que cuando infectan por primera vez una célula, no provocan en su primer ciclo una destrucción de la célula, sino que permanecen de manera latente durante varias generaciones de la célula sin producir su destrucción, y únicamente cuando se activen por algún proceso, por algún estímulo, se producirá finalmente un ciclo lítico que destruirá la célula. Bueno, en este caso se trata siempre de virus de tipo ADN. En el caso de libros pone virus bacteriófagos, pero también ocurre en virus animales. Por ejemplo, en los herpes virus es típico esta fase de latencia durante varias generaciones de células. Luego lo explico. Vale. Lo que ocurre en este caso es que una vez que ha entrado por las fases que hemos visto de fijación similares al ciclo lítico, en el caso de los bacteriófagos por la fijación química por las fibras caudales y la fijación mecánica por las espinas caudales, y la fase de penetración por la contracción de la vaina, de la cola, inyección del material genético. En este caso el ADN del virus es capaz de integrarse, es decir, unirse en una zona determinada del genoma de la célula de la célula infectada. Por ejemplo, una bacteria en su ADN circular y bicatenario romperán en un determinado punto este ADN circular y el ADN del virus quedará integrado en una determinada porción del ADN de la bacteria. En el caso, por ejemplo, de las células animales, los herpesvirus hacen lo mismo. Cuando el ADN del virus bicatenario está en el interior del citoplasma, lo que hace en la primera célula que infectan, en lugar ya de multiplicarse y destruir la célula, este segmento de ADN bicatenario del virus se integra en un determinado cromosoma
del genoma de la célula que está infectando. Y ahí permanece en estado de latencia. Tanto bacteriófagos como por ejemplo los herpesvirus de los animales permanecen durante varias generaciones en estado de latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se transcriben, sus genes no se transcriben para dar lugar a proteínas de cápsides, sino lo único que hacen durante varias generaciones es, a la vez que se divide la célula bacteriana o la célula animal, se harán, como está integrado en los cromosomas en los que está insertado, en el bacteriano o en el eucariota, cada vez que se duplica su ADN también se duplicará su genoma junto con el resto del genoma de la célula animal, de tal forma que en sucesivas generaciones, como viene en el gráfico, vendrá el genoma de la célula infectada copias en cada una de las células descendientes junto con una copia del genoma. Sin embargo, por alguna circunstancia, algún estímulo, por ejemplo, en el caso de los animales es frecuente en los herpesvirus por situaciones de estrés o situaciones que que provocan inmunodepresión o, por ejemplo, en el embarazo, que provoca también fenómenos de estrés y de inmunodepresión, o todo lo que provoque situaciones de estrés, se produce la activación del genoma del virus que está integrado en el ADN, de tal forma que en una determinada generación de células, este genoma de ADN que estaba insertado en el genoma de ADN de la célula se suelta de él y comienza un ciclo lítico como el que hemos visto anteriormente, pero como ya está en el interior de la célula a partir de la fase de eclipse, es decir, empezará con este segmento que se ha liberado de ADN, empezará a transcribirse utilizando la ARN polimerasa de la célula infectada y producirá proteínas de su cápside también endonucleosas que fragmentarán el ADN de la célula, también endolisinas que provocarán la rotura de la membrana, en el caso de las bacterias, de la pared celular bacteriana, y todas las proteínas enzimáticas que necesite para su multiplicación o, por ejemplo, para llevar consigo, por ejemplo, en el caso del virus del SIDA, eh, la transcriptasa inversa o virus ARN que necesiten la enzima replicasa del ARN. O, en el caso de los virus con envoltura, glucoproteínas que viajarán a la membrana para fijarse en ella y luego ya seguirá la fase de ensamblaje, igual que la que hemos visto en la fase de ciclo lítico, y acabará con la fase de liberación, que puede ser por rotura de la membrana de la pared, como los bacteriófagos, rotura de la membrana, como en el caso de muchos virus animales sin envoltura, o por exocitosis en el caso de los virus que tengan envoltura, como el coronavirus o el virus de la rabia o el virus del SIDA. Bueno, con esto he acabado lo que son los virus. Hasta luego.